Capítulo 7. Una de las cosas que más me gustaba hacer era aprender habilidades nuevas, tal como las llamaba el chico. Él me hablaba de forma animosa y luego me daba premios. Siéntate, por ejemplo. Era una habilidad en la que el chico decía: siéntate, Bailey, siéntate. Y entonces se me subía al trasero y me obligaba a bajarlo al suelo. Y luego me daba una galleta para perros. Puerta, puerta. Era una habilidad que consistía en que íbamos al garage, donde papá guardaba su coche, y el niño me empujaba por una trampilla de plástico que había en la puerta para que saliera al patio. Luego me llamaba cuando yo metía la cabeza por la trampilla. Me daba una galleta para perros. Mis patas, me alegraba ver, continuaban creciendo con el resto de mi cuerpo. Así pues, a medida que las noches se hacían más frescas, yo era cada vez más capaz de avanzar a la misma velocidad que el chico, incluso cuando nos lanzábamos a la carrera. Sin embargo, una mañana, la habilidad de la puerta adquirió un significado totalmente distinto. El chico se había levantado temprano, justo cuando el sol acababa de salir. Mamá entraba y salía de diferentes habitaciones. «Ocúpate de Bailey», dijo ella. Yo estaba dándole un buen repaso a uno de los juguetes para mordisquear y levanté la cabeza. Vi a Smokey, el gato sentado en la encimera. Me miraba con una altivez insufrible. Sujeté el juguete entre los dientes y le di una buena sacudida para demostrarle a Smokey que se estaba perdiendo un montón de diversión por ser tan altanero. «Bailey», llamó al chico. Llevaba mi lecho en los brazos. Intrigado, lo seguí hasta el garage. ¿En qué consistía este juego? «Puerta», me dijo. Yo le olisqué los bolsillos, pero no noté el olor de galletas, puesto que el único sentido de jugar al puerta era, en mi opinión, la galleta. Decidí dar la vuelta y levanté la pata contra la bicicleta. «Bailey», percibí impaciencia en el chico. Lo miré asombrado. «Vas a dormir aquí, ¿vale, Bailey? Tienes que ser bueno. Si necesitas ir al lavabo, sales por la puerta, ¿vale? Puerta, Bailey. Ahora me tengo que ir al cole, ¿vale? Te quiero, Bailey». El chico me dio un abrazo y yo le lamí la oreja. Cuando se dio la vuelta, yo lo seguí, pero cuando llegamos a la puerta de la casa, él no me permitió que entrara. «No, Bailey, te quedarás en el garage hasta que yo llegue a casa. Puerta, ¿vale, Bailey? Sé bueno». Y me cerró la puerta en las narices. «¿Te quedarás? ¿Puerta? ¿Sé bueno?» ¿Qué relación tenían esos términos que yo había oído tan a menudo? ¿Y qué significaba «te quedarás»? Para mí, nada de eso tenía sentido. Estuve olisqueando el garage un rato. Estaba repleto de deliciosos aromas, pero no estaba de humor para explorar. Quería a mi niño. Ladré, pero la puerta de la casa continuaba cerrada, así que la rasqué. Nada. Oí que unos niños gritaban en la parte delantera de la casa y corrí hasta las grandes puertas del garage esperando que las levantara, tal como hacía a veces cuando el niño estaba con ellos, pero nada de eso sucedió. Oí el ruido de un camión. Al alejarse se llevó las voces de los niños. Al cabo de unos minutos oí que el coche de mamá arrancaba y se marchaba. Entonces el mundo, tan lleno de vida, de diversión y de ruido hasta ese momento, se volvió intolerablemente silencioso. Estuve ladrando un rato, pero no conseguí nada con eso. Olía a Smokey al otro lado de la puerta. Parecía tomar nota de mi situación con una satisfacción de lo más altiva. Rasqué la puerta, mordisqué unos zapatos, destrocé mi lecho. Encontré una canasta llena de ropa. La abrí igual que madre habría abierto las bolsas de basura cuando rebuscábamos comida en ellas. Y esparcí toda la ropa por el garage. Hice pipí en un rincón y caca en otro. Tiré un contenedor metálico y me comí unos trozos de pollo, unos espaguetis y un dulce. Además lamí una lata de pescado que olía igual que el aliento de Smokey. Comí un poco de papel, tumbé mi plato de agua y lo mordisqueé. Ya no había nada más que hacer. Al terminar el que parecía haber sido el día más largo de mi vida, oí que el coche de mamá se detenía en el camino. La puerta del coche se cerró y oí los pasos de alguien que corría por la casa. «¡Bailey!», gritó el chico abriendo la puerta. Me tiré encima de él, feliz de que esa locura hubiera terminado para siempre, pero él se quedó inmóvil mirando el garage. «Oh, Bailey», dijo con tono triste,
Imbuido de una energía mágica, salí disparado por toda la casa saltando por los muebles. Vi a Smokey y me lancé tras él. Le perseguí por las escaleras y me puse a ladrar cuando él se escondió debajo de la cama de papá y mamá. «¡Bailey!», llamó mamá con tono grave. «¡Perro malo, Bailey!», dijo el chico enojado. Me quedé pasmado ante esa falsa acusación. ¿Malo? Me había encerrado por accidente en el garage, pero estaba más que dispuesto a perdonarlos. ¿Por qué me miraban con el ceño fruncido de esa manera? ¿Por qué me señalaban con dedo acusador? Al cabo de un momento, volví a encontrarme en el garage, ayudando al chico que recogió todas las cosas con las que yo había estado jugando. Las puso casi todas en el contenedor de basura que yo había tirado. Mamá llegó y estuvo seleccionando la ropa. Se llevó algunas piezas al interior de la casa, pero ninguno de ellos me alabó por haber descubierto dónde habían escondido todas esas cosas. «Puerta», dijo el chico, aún enojado y sin darme ningún premio. Empezaba a pensar que Puerta era lo mismo que malo, lo cual resultaba muy decepcionante, por decir algo. No cabía duda de que había sido un día malo para todos, y debo decir que por mi parte estaba dispuesto a pasar página. Pero cuando papá llegó a casa, mamá y el chico hablaron con él y se puso a gritar. Supe que estaba enfadado conmigo. Me tumbé en el salón e ignoré la expresión de sarcasmo de Smokey. Papá y el chico se fueron justo después de cenar. Mamá se sentó a la mesa y se puso a mirar unos papeles. No dejó de hacerlo ni siquiera cuando yo me acerqué y le puse una pelota en el regazo. «Oh, puaj, Bailey», dijo. Cuando el chico y papá regresaron a casa, el chico me llamó al garage y me mostró una gran caja de madera. Se metió adentro, así que yo le seguí, a pesar de que había poco espacio y de que allá adentro hacía mucho calor. «Caseta, Bailey, esta es tu caseta». Yo no acababa de comprender qué relación tenía esa caja conmigo, pero me estaba muy contento de jugar a la caseta, ya que esta vez el premio era un ingrediente del juego. Caseta significaba entra en la caseta y cómete la galleta. Estuvimos haciendo caseta y puerta mientras papá iba de un lado a otro del garage, colocando cosas sobre los estantes e intentaba atar el gran contenedor de metal. Yo estaba feliz de que Puerta volviera a incluir una galleta. Cuando el chico se cansó de practicar, entramos en la casa y estuvimos jugando en el suelo. «Hora de ir a dormir», dijo mamá. «¿Ya, mamá? Por favor, ¿puedo quedarme un rato más? Los dos debemos ir a la escuela mañana, Ethan. Es hora de que le digas buenas noches a Bailey». Aunque en la casa se daban conversaciones como esa todo el tiempo, yo raramente prestaba atención, pero esta vez levanté la cabeza al oír mi nombre, pues había notado un cambio en las emociones del chico. Percibí tristeza en él. El chico se puso en pie y se quedó quieto con los hombros caídos. «Vale, Bailey, es hora de ir a la cama». Yo sabía lo que era la cama, pero parecía que esa vez iba a dar un rodeo, porque el chico me llevó al garage aparentemente para volver a jugar a la caseta. Para mí no había problema, pero me quedé estupefacto a ver que al cabo de un momento el chico me encerraba de nuevo en el garage, dejándome completamente solo. Ladré, intentando comprender lo que estaba sucediendo. ¿Era porque había estado mordisqueando mi lecho? De todas formas, yo nunca dormía ahí. Se trataba de una cuestión de apariencias. ¿De verdad esperaban que me quedara en el garage toda la noche? No, no podía ser. ¿O sí? Me sentía tan inquieto que no pude evitar ponerme a lloriquear. Pensar que el chico tumbado en la cama sin mí, completamente solo, me hacía sentir tan triste que me daban ganas de mordisquear zapatos. Mis lloriqueos se hicieron más agudos y no podía ocultar el dolor de mi corazón. Al cabo de unos 10 o 15 minutos de llorar sin cesar, la puerta del garage se abrió un poco. «Bailey», susurró el chico. Corrí hasta él aliviado. Él entró con una manta y una almohada. «Vale, caseta, me dijo». Se metió en la caseta y colocó la manta encima de la delgada colchoneta de adentro. Yo entré tras él. Los dos teníamos los pies fuera de la caseta. Reposé la cabeza en su pecho y suspiré mientras él me acariciaba las orejas. «Buen perro, Bailey», murmuró. Al cabo de un rato, mamá y papá abrieron la puerta de la casa y se quedaron allí mirándonos. Yo meneé la cola, pero no me levanté, pues no quería despertar al chico. Finalmente, papá entró y cogió a Ethan mientras mamá me hacía un gesto.
Nos metieron a los dos en la cama del interior de la casa. Al día siguiente, como si no hubiéramos aprendido nada de nuestros errores, me encontré de nuevo en el garage. Esta vez yo tenía muchas menos cosas que hacer, aunque sí conseguí con un poco de esfuerzo romper la colchoneta de la caseta y hacerla trizas por el suelo. Tumbé el contenedor de basura, pero no fui capaz de abrir la puerta. Nada de los estantes era masticable, nada a lo que yo pudiera darle alcance por lo menos. En un momento dado me acerqué a la puerta y metí el morro por la trampilla para captar el olor de la tormenta que parecía acercarse. Comparado con el patio, que estaba lleno de polvo seco y arenoso que se nos metía en la boca cada día, el lugar en que vivía el chico era el más húmedo y fresco, y me encantaba la manera en que los aromas se mezclaban entre sí y en que se volvían a separar cuando llovía. Por todas partes había bonitos árboles llenos de hojas, y esas hojas recibían gotas de lluvia y las soltaban luego cuando la brisa las agitaba. Todo estaba deliciosamente húmedo. Incluso durante los días más calurosos corría un aire fresco por las noches. Esos atractivos olores me impulsaron a sacar la cabeza cada vez más hasta que de repente, casi por accidente, me encontré fuera sin que el chico hubiera tenido que empujarme. Encantado, corrí por todo el patio sin dejar de ladrar. Era como si hubieran puesto esa puerta ahí para dejarme salir al patio desde el garage. Me puse en cuclillas y me alivié. Empezaba a descubrir que prefería hacer mis cosas fuera en lugar de dentro de la casa, y no solo era para evitar el drama. Me gustaba limpiarme las patas en el césped después y seguir el olor del sudor de mis pies en las hojas del césped. También resultaba mucho más gratificante levantar la pata para marcar el límite del patio que, por ejemplo, el canto del sofá. Al cabo de un rato, cuando la fina lluvia que empezaba a caer se convirtió en grandes gotas, descubrí que mi puerta estaba cerrada. Deseé que el chico estuviera en casa para que pudiera ver lo que había aprendido yo solo. Cuando dejó de llover, cavé un agujero, mordisqué la manguera y le ladré a Smokey, que estaba sentado en la ventana y fingía no oírme. Al final, un enorme autobús de color amarillo se detuvo delante de la casa y el chico, Chelsea y un montón de chicos del vecindario bajaron de él. Inmediatamente, puesto que yo continuaba en el patio, apoyé las patas contra la valla y el chico corrió hacia mí riendo. Después de ese día no iba mucho a la caseta, solo cuando mamá y papá se gritaban. En esas ocasiones, Ethan también venía al garage y se metía en la caseta conmigo. Me abrazaba y yo me quedaba sentado completamente quieto, todo el tiempo que fuera necesario. Decidí que como perro esa era mi razón en la vida, consolar al chico siempre que él no lo necesitara. A veces alguna familia se iba del vecindario y llegaba una nueva, así que cuando Drake y Todd se trasladaron a una casa que quedaba a poca distancia de la nuestra, me lo tomé como una buena noticia. Y eso no solamente porque me cayeron un par de deliciosas galletas de las que mamá hizo para dar la bienvenida a los recién llegados, sino porque la llegada de los chicos nuevos significaba que habría más niños con quienes jugar. Drake era mayor y más grande que Ethan, pero Todd tenía la misma edad, así que se hizo amigo de Ethan rápidamente. Todd y Drake tenían una hermana llamada Linda, que era más joven que nosotros. Ella siempre me daba dulces cuando nadie miraba. Todo era diferente de Ethan. Le gustaba jugar en el arroyo con cerillas y quemar juguetes de plástico, como las muñecas de Linda. Ethan también participaba en esos juegos, pero no se reía tanto como Todd. Acostumbraba a observar cómo Todd quemaba esas cosas. Un día, Todd anunció que tenía petardos. Ethan parecía emocionado. Yo nunca había visto nada parecido a un petardo, y me asusté bastante con el destello de fuego y el ruido, y también por el olor de humo de la muñeca, más bien dicho del trozo de muñeca que encontré más tarde. Todd le pidió a Ethan que entrara en casa un momento y volvió a salir con uno de los juguetes que había construido con su padre. Entonces colocaron un petardo en el interior, lo lanzaron al aire y el juguete explotó. ¡Guay!, gritó Todd, pero Ethan se quedó en silencio, mirando con el ceño fruncido los restos de plástico que se alejaban flotando en el aire en dirección al arroyo.
Percibí un montón de emociones confusas en él. Luego Todd tiró unos petardos al aire y uno de ellos cayó cerca de mí y explotó a mi lado. Corrí hasta el niño buscando un poco de protección. Ethan me abrazó y me llevó a casa. Tener un acceso tan fácil al patio conllevaba algunas ventajas. Ethan pocas veces prestaba atención a la valla, lo cual significaba que yo podía salir a pasear por el vecindario. Salía para visitar a la perra marrón y blanca que se llamaba Marshmallow y que vivía en una jaula de alambre al lado de nuestra casa. Marcaba sus árboles siempre, y a veces notaba un olor que me resultaba familiar y extraño a la vez. En esas ocasiones me alejaba con el hocico al aire y vagabundeaba lejos de casa en busca de aventuras. Durante esos paseos a menudo me olvidaba del chico por completo. Entonces me venía a la cabeza cuando nos sacaron del patio y nos llevaron a esa habitación fresca de aquella amable señora. Recordaba que el asiento delantero tenía un olor parecido a lo que en esos momentos me impulsaba a rastrearlo. Pero normalmente acababa perdiendo la pista del olor y entonces volvía a recordar quién era y regresaba a casa. Los días que el autobús traía a Ethan a casa, yo iba con él al hogar de Chelsea y de Marshmallow. La madre de Chelsea le daba la merienda a Ethan, que él siempre compartía conmigo. Otros días Ethan llegaba a casa en el coche de mamá. Y había otros días en que nadie se levantaba por la mañana para ir a la escuela y yo tenía que ladrar para despertarlos a todos. Era bueno que ya no quisieran que durmiera en el garage. Sería una pena que se quedaran durmiendo y se perdieran esas mañanas. Un día me alejé de la casa más de lo habitual, así que cuando decidí volver ya era última hora de la tarde. Me sentía ansioso porque mi reloj interno me decía que me había perdido la llegada de Ethan en el autobús. Tomé un atajo por el arroyo que me llevó más allá del patio de Todd. Estaba jugando en el fango, a orillas del agua. Al verme me llamó. Bailey! Ven aquí, Bailey, dijo alargando la mano hacia mí. Lo miré con clara desconfianza. Todd tenía algo diferente. Había algo en él que no me generaba confianza. Vamos, chico, insistió dándome una palmada en la pierna. Me di la vuelta y caminé hacia él. ¿Qué otra cosa podía hacer? Sentía el impulso de hacer lo que las personas me decían que hiciera. Bajé la cabeza y fui.